Buenos días, me llamo John Kessels, tengo 22 años, soy holandés y vivo en Haarlem. Actualmente estoy estudiando negocios internacionales en Zuid. Ahora voy a dar una presentación sobre el tema México. Voy a hablar por 10 minutos y la presentación se divide en 3 categorías. La primera categoría es datos sobre México. Después voy a hablar sobre la categoría problemas en México y voy a hablar sobre 3 problemas en este país. Y en el final voy a hablar sobre el tema vivir en el extranjero. La primera categoría, datos sobre México. México o Estados Unidos Mexicanos es un país en Norteamérica, pero etnológico es parte de América Latina. México es conectado con los Estados Unidos en el norte y conectado con Belice y Guatemala al sur. Además, es México conectado con el Golfo de México en el este y es México conectado con el Océano Pacífico en el oeste. México tiene 124.5 millones de personas en este país y este país es el país de habla España más grande del mundo. La capital del país es la Ciudad de México. Es una gran ciudad con millones de personas. Además, es el dinero en México llamado pesos y tiene el país 31 estados diferentes. La cultura de México es muy famosa en todo el mundo. Tequila, sombreros, mariachi, la cultura maya y también los platos como tortillas y nachos, conocer a todos. Además, tiene México una variedad de naturaleza. Se puede encontrar cascadas y volcanes, grandes ríos y montañas en este país. Por lo que tiene México una gran variedad de animales, como monos y cocodrilos. Muchas culturas son partes de la historia de México, por ejemplo, la cultura de Maya y los aztecas. Una de las 7 maravillas del mundo es en México también, en Yucatán. Y esto es el templo de Chichén Itzá de mayas. ¿Es este? Ahora voy a hablar sobre la categoría 2, problemas en este país. Voy a hablar sobre 3 problemas. La primera, uno, es violencias de drogas. Después, la pobreza y al final la educación en este país. Okay. La primera problema de México, violencias de drogas. Drogas y violencias de drogas es uno de los mayores problemas en México. Los narcos de México son los mayores proveedores de drogas, por ejemplo, cocaína, heroína, marihuana y muchas drogas más. México tiene muchos carteles diferentes, muchos carteles de drogas diferentes. Ejemplos son Jalisco, Juárez, Gulf y Sinaloa. El cartel de Sinaloa es el más grande y más antiguo de México. Cada año 61,000 personas mueren debido a los carteles de México. En el año 2019, 90 personas cada día mueren debido a violencias de drogas. Es un gran problema en este país.
El segundo problema de México, la pobreza. En México vive 42% de la población en pobreza. Esto significa que 3.2 millones de personas viven en pobreza. Pobreza, sí. Estas personas no tienen agua limpia, una casa, atención médica y mucho más. El principal problema de pobreza es la diferencia entre las ciudades más ricas y la gente en las zonas rurales. ¿Ok? La problema 3 en México, la educación. La calidad de la educación en México es muy mala. Esto es porque México tiene muchas personas que viven en pobreza y México también no tengo mucho dinero por educación. La educación es muy mal y es un gran problema en México también. Ok. Voy a hablar sobre la categoría 3, vivir en el extranjero, la última categoría. Me enfrentaré a muchos obstáculos. La primera, soy un hombre blanco y europeo. Por eso la gente me verá como un turista y mis cosas pueden ser robadas. Necesito tener cuidado. Un otro obstáculo en el extranjero es la comunicación en México. En México la gente habla mexicana. Es un mixto de español con algunas otras palabras y una pronunciación diferente. Diferentes de español. Esta lengua es diferente de español en España. Sí. Por lo que es importante que estudie la lengua español antes de ir a México y que pregunto cuando no entiendo algo. El último obstáculo en México será la comida. Muy diferente, es muy diferente. La comida en México es muy diferente de la comida holandesa. Mexicanos usan ingredientes como chiles y arroz, papaya, avocados, por ejemplo, y mexicanos usan esos ingredientes juntos en, por ejemplo, tortillas, y en Holanda no. Holanda no usa estos ingredientes mucho. Antes de ir a México voy a preparar esos platos en mi casa y explorar los ingredientes de México. Yo creo que es necesario. Okay. Antes de ir a México me preparé y aprender sobre la cultura mexicana. Hay un cambio que no puedo ir a México. Esto es debido al virus corona. El virus corona es muy mala y sí, es muy mala, especialmente en México. Esta fue mi presentación. Si tiene preguntas, puedo enviarme un correo electrónico. Esta es mi dirección de correo electrónico. Mi dirección es 176-1323quesos@zuid.nl. Muchas gracias por tu atención y buenas tardes a todos. Adiós.